Y tú, vigoroso Salvador, digno de adoración, venciste en la muerte en la cruz, por tus llagas y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Y a Él sea la gloria y el poder, renovados con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Y a Él sea la gloria y el poder, renovados con su mano he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste en la muerte en la cruz, por tus llagas santos. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste en la muerte en la cruz, por tus llagas santos, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Y a Él sea la gloria y el poder, renovado con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz. Y a Él sea la gloria y el poder, renovado con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús, soy en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Y a Él sea la gloria y el poder, renovado con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Y a Él sea la gloria y el poder, renovado con su mano he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Y a Él sea la gloria y el poder, renovado con su mano he recibido sanidad. Porque quizás podemos estar en el momento más oscuro, quizás pasando la situación más difícil, y usted puede pensar, pero Dios, ¿por qué está permitiendo esto en mí? ¿Por qué he perdido todo? ¿Por qué estoy pasando por tantas cosas? ¿Por qué? Si quizás, como le pasó a Job, has amado a Dios y has servido a Dios y has sido fiel a Dios. ¿Por qué? Pues Dios permite circunstancias que en su soberanía nosotros no podemos entender, no podemos juzgar a Dios, no podemos decir por qué, pero en su soberanía Él permite ciertas cosas. Y ante este panorama, entonces parece como el propósito de Dios perdido, pero realmente no estaba perdido. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía un propósito que iba a cumplir no solamente en la vida de Noemí, pero también en la vida de Ruth. Y qué lindo, porque entonces ella se siente en esa situación, pero de repente miren lo que sucede. En medio de ese panorama como oscuro, como triste, como que, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Usted puede estar pensando, pero tanta cosa. Pero en medio de eso, miren lo que empieza a suceder. Y es que Noemí escucha que el Señor, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Eso está en el capítulo 1, versículo 6. Entonces ella escucha esto y entonces ella toma una decisión, y es regresar con sus dos nueras para buscar sustento en la tierra de Judá, es decir, su tierra, con su gente. Y bueno, ella toma esa decisión
y le dice a las muchachas, pues vámonos, pero en medio de que están ahí ya saliendo, ella lo piensa mejor y les dice, muchachas, ustedes no vayan conmigo, mejor quédense porque no sé cómo va a estar allá y ustedes allá no sé si van a querer casarse con un israelita, mejor quédense en su ciudad allí, yo no voy a poder tener más hijos, entonces ustedes no van a poder ser más mis nueras, quédense en su ciudad y allí cásense. Y ustedes saben, ustedes conocen la historia, que pues lloraron un momento triste y Orfa decide besa a su suegra y se va, se devuelve. Pero Noemí le dice, no, yo me voy con usted, yo no la dejo sola. Y saben que en medio de las circunstancias, en medio de a veces esas crisis que vienen, yo quiero resaltar que Dios pone personas a nuestro lado. Dios pone personas que están a nuestro lado, personas fieles, personas leales, personas sinceras para que nos acompañen. Y eso fue lo que hizo Noemí, Ruth acompañando a Noemí. Entonces, ustedes saben, en el versículo 16 y 17, le dice Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, como no me pidas eso, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Y miren lo que dice después, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¡Qué palabras, hermano! ¡Qué corazón de esta mujer! Porque ella hubiera podido quedarse, era moabita, ella no era del pueblo de Dios. Pero cuando ella dice, no, yo voy contigo, no, donde tú vivas yo voy a vivir y donde tú estés yo voy a estar. Pero cuando dice, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ella lo que estaba aceptando era el plan de Dios sobre su vida. Era el propósito de Dios sobre su vida. Ella, aun cuando era una mujer que no conocía a Dios, estaba diciendo, si tú tienes a Dios, ese Dios será mi Dios también. Es decir, estaba aceptando al Señor en su corazón y el propósito de Dios sobre su vida. Noemí decía como que, bueno, dijo, esta chica no se va a devolver, va a estar conmigo. Y Dios pone personas a nuestro lado. En medio de lo que tú estés pasando, valora las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Valora las personas que Dios te ha dado alrededor. Son personas que el Señor mismo ha puesto para empezar en ese propósito o para seguir con el propósito en medio del quebrantamiento. Y bueno, entonces también lo que sucede es que en medio de ese quebrantamiento el Señor abre nuevos caminos. Y así como se sentía Noemí, tan amargada, tan triste, deshecha, rota, yo creo que ese fue un momento en que el Señor permitió que todo su ser, es como un martillazo, y se derribara la mujer, como muchas personas han pasado en este tiempo. Pero en medio de eso, no solamente Dios pone personas especiales, fieles, que están listas para ayudarte y para levantarte, pero también Dios abre caminos. Dios abre nuevos caminos, y eso a veces no lo entendemos, porque nosotros estamos acostumbrados a solamente como el camino por donde vamos, pero cuando como algo sucede y rompe ese camino, obviamente nosotros no entendemos. Estaba pensando ahorita como cuando, no sé, ojalá ustedes tengan la oportunidad de leer la historia de la mujer que empezó la Foursquare, la iglesia cuadrangular a la cual nosotros pertenecemos. Ella fue con su esposo a la China,
fueron de misioneros muy jóvenes. Ella se llamaba Amy Sample McPherson. Y ella fue con su esposo a la China, pero en la China el esposo le da una enfermedad y se muere. Es como un caso así. ¿Cómo no entiende que en medio que ellos están sirviendo al Señor y ellos van allí a hacer la obra misionera, el hombre muere? Entonces ella regresa, y cuando regresa, ella empieza a hacer una obra evangelística y a predicar por las ciudades, y Dios empieza a usarla en milagros, en prodigios, y empieza a hacer cosas que ella ni siquiera se salieron de sus manos, porque era una pasión, era un fuego en su corazón, pero ahora estaba sola. Entonces uno dice, ¿cómo el propósito de Dios es como quitarle el esposo? ¿Cierto? Pero Dios quería o tenía un plan con ella, y lo mismo en el caso que estamos viendo. Estamos viendo a Noemí y ahora estamos viendo a Ruth, y entonces estas mujeres se van para regresar otra vez a la tierra de Judea, a la ciudad de Noemí, y dice aquí que de todas maneras el Señor estaba allí, y cuando ellas llegan a la ciudad, pues toda la gente estaba diciendo, ¿esta será Noemí? Como que estaban asombrados porque había vuelto. Y es cuando ella dice estas palabras: sí, soy Noemí, pero por favor no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha quebrantado. Y así el Señor, ella dijo, yo me fui llena, o sea, se fue con su esposo. ¿Para dónde se fue? Para Moab. Se fue con su esposo y iban listos para tener una nueva vida. Pero ella dice, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Claro, ella se sintió vacía porque ya venía sin nada. Y ella reconoce que ella había sido afligida y bueno, todo esto. Pero entonces llegan a la ciudad y ya empiezan allí a vivir, y entonces dice ahí la palabra del Señor que Ruth le pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas. Y cuando ellas escuchan que se está recogiendo una cosecha de cebada, entonces ella le dice, por favor déjenme ir, que yo voy a ir a espigar. Espigar significa recoger espigas de la cosecha, o sea, de lo que quedaba. Era como una tradición que tenían los judíos, que los que recogían la cosecha eran los hombres, pero las mujeres, las viudas y personas necesitadas podían ir detrás para recoger lo que caía. Esas espigas que caían, ellos podían tomarlas y podían venderlas y de esa manera sobrevivir, ¿sí? Entonces ella decide ir, pero miren el propósito de Dios, porque definitivamente aún en esas decisiones, cuando Noemí piensa, mejor me voy a devolver, ahí estaba Dios. Y cuando piensa Ruth, no, voy a ir a ver si me dan trabajo a recoger esas espigas, yo me voy, y pide permiso y va. Pero en eso también Dios estaba, porque allí estaba Boz, y Boz era un familiar de Elimelech, del esposo de Noemí. Entonces podía ser casualidad, uno podría pensar que era casualidad, pero ¿saben qué? Nosotros en Cristo sabemos que es Dios quien nos brinda oportunidades para tomar nuevos caminos. Amén. No es casualidad lo que nos pasa. Dile a la persona que está a tu lado, no es casualidad nada lo que te pase. Dios tiene una oportunidad, una puerta abierta para ti en el momento que tú lo necesitas. Así que la chica llega allí y bueno, casi siempre, ya les dije, los espigadores eran hombres, o los segadores eran hombres, y las mujeres espigadoras. Pero allí estaban listos entonces ellos para hacer su trabajo. Cuando entra Boz, está allí, llega al terreno y saluda a los trabajadores, los bendice, ellos lo bendicen a él, le dan una bendición, y él ve la chica.
y le pregunta a uno de los jefes, ¿y esa chica de dónde salió? Y él le dice, no, pues ella es la, ¿cómo se dice? ¿Nuera? Sí, nuera. La nuera de Noemí. Esta chica vino con Noemí, ya ella, bueno, le contó todo el rollo. Entonces, miren que ahí quiero hablar acerca de cómo, bueno, Dios abre la puerta, ¿no? Dios nos da oportunidades, porque este hombre la dejó espigar allí, y no solamente la dejó allí, sino que también dice en el capítulo 2, versículo 8, que le dijo Booz a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí estarás junto con mis criadas. Es decir, que ya el Señor había movido el corazón de Booz para manifestar misericordia a ella. Y no solamente a ella, sino a Noemí. Porque cuando recoge entonces las espigas, la dejan recoger las espigas y lleva un montón de comida a su casa, pues no era solamente la bendición para ella, era también para Noemí. Entonces miren cómo el Señor va entretejiendo, va permitiendo que cosas sucedan. Primero entonces el quebrantamiento, pero en medio del quebrantamiento Dios pone personas especiales, personas fieles, Dios abre nuevas puertas, Dios abre nuevos caminos, Dios brinda oportunidades, pero también mueve el Señor el corazón de personas para manifestar su misericordia. Dios mueve el corazón de personas, escúchame bien, para manifestar la misericordia de Dios para tu vida. Y por eso vos entonces, después en el capítulo 2, en el versículo 14 y 16, le dice a Noemí, dijo a la hora de la comida, vos, acércate aquí, le dijo a Ruth, acércate aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los segadores y él le dio grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz mandó a sus criados diciendo que recoja espigas también entre las gavillas y no la avergüencen. Más bien saquen para ella de los manojos. O sea, no era poquito, no era solo lo que caía, eran los manojos, y dejen que la recoja y no lo reprendan. Miren cómo Dios va haciendo las cosas en medio de que somos quebrantados. Entonces, primero que hace Booz, primero el Señor toca el corazón de él, lo mueve a misericordia, la invita a seguir buscando allí, que no se vaya a ir para otro lado, que no se fuera para otro campo. ¿Por qué? Porque allí la estaba protegiendo, y ahí vemos la protección de Dios sobre ella. ¿Qué le brindó? Le brindó agua, le brindó comida, le dio la oportunidad, le dio el permiso para espigar entre las otras gavillas, le dio la oportunidad, le dio el orden a su gente, que la dejara recoger todo lo que ella necesitara. Ahí estaba Dios. Ahí estaba la misericordia de Dios moviéndose sobre la vida de Ruth y sobre la vida de Noemí. Entonces, después, no solamente movió el corazón para todas estas cosas, Booz, sino que también para redimirla, dice la palabra del Señor. Y ese para redimir a Ruth y hacerla su esposa y ver el propósito de Dios con su vida, ese redimir significa que, si ustedes quieren estudiar más adelante o quizás cuando lleguen a casa, en Deuteronomio 25 habla que cuando un hombre moría sin dejar hijos, lo que sucedía era que su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda, ¿sí? Pero Booz no era el pariente cercano, era pariente, pero no era el pariente que seguía, sino era un pariente un poco más lejano. Pero él decide que
pues se encuentra o puede pasar al pariente cercano, un día cualquiera, y dice la Biblia que el fulano de tal, como decimos nosotros, y le pregunta, bueno, aquí está esta mujer que ha venido de Moab y es hermana fue esposa de Elimelec, es usted el que tiene que redimirla. Y él le dice, no señor, yo no puedo, y le da una serie le dice sus explicaciones. Y entonces Vos entiende que este hombre no quiere hacerse responsable, y él decide que él quiere redimirla, entonces quiere decir hacerla su esposa. Y en cada una de estas cosas nosotros podemos ver el propósito de Dios, no solamente con Ruth, pero con Noemí. Dice en Ruth capítulo 4, versículo 13 y 14, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ahí hay muchos más detalles que no vamos a entrar en ellos. Si usted quiere leerlos, los puedes leer en la Biblia. Dice, y se unió a ella, y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Póngame atención. Porque entonces, en medio de lo que Dios está haciendo, Dios da gracia a esta muchacha para que Boaz quiera casarse con ella. Él se casa con la muchacha y tiene un bebé. Y ese bebé, miren lo que le dice las mujeres alrededor a Noemí, la amargada, ¿se acuerdan? La amargada del principio. Miren lo que le dice: Noemí, alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor. Es decir, la misericordia de Dios mostrada sobre Noemí también, que había puesto a Boaz, a un pariente lejano, no al cercano, pero al lejano, para redimirlas. Y dice que su nombre sea celebrado en Israel, es decir, que el nombre del Señor fuera exaltado. Y miren, dice lo que dice aquí, el 15: Él restaurará tu vida y tu vejez, y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama y te es mejor que 7 hijos lo ha dado a luz. ¿A quién se estaba refiriendo que iba a restaurar la vida de Noemí? ¿Quién? El bebé, el niño. El niño fue la alegría. Claro, sabemos que Dios, pero Dios envió a ese bebé para restaurar la vida de Noemí, para decirle a Noemí: yo estoy contigo, yo soy tu redentor, yo estoy contigo, no te he dejado, he escuchado tus lágrimas, he escuchado tu dolor, he escuchado todo lo que has pasado, y hoy te restauro. Hoy devuelvo todo lo que has perdido. Y dice la Biblia que, aunque dice aquí que aún esta mujer Ruth, esa nuera, dice que la amaba y que era mejor que 7 hijos que hubiera tenido. O sea que si hubiera tenido 7 hijos, no hubieran sido tanto como esta sola mujer, que no era de su pueblo, pero que era de Moabita. Esta mujer que aceptó recibirla como prácticamente su mamá y amarla como su mamá, y ahora ella, sí, claro, ejercía sobre ella una maternidad. Ahora tiene este bebé y esta mujer es restaurada. ¿No les parece hermoso? Como el propósito de Dios de llevarla a sentirse amargada, que ya no le dijeran más Noemí sino Mara, que ya no, Dios mismo la había quebrantado. Dios la lleva en un propósito, pasos. Esto no fue de un día, no fue 2 días, no fue un mes, años. Pero ella pudo ver a Dios restaurando su vida. Pudo ver a Dios levantando su corazón. ¿Había un propósito en el quebrantamiento? Sí. Muchas veces Dios nos lleva hasta lo más profundo, hasta sentirnos los más miserables, los más amargados.
Pero de ahí Dios nos saca para el propósito que Él tiene. Y este bebé, ustedes saben que Ruth entró al plan divino, fue usada para que naciera el rey David, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Este bebito se llamaba Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí era el papá de David. ¿Ven? Podríamos pensar cómo en ese momento que esa mujer se sintió tan desesperada y tan amargada, cómo iba a suceder algo, cómo Dios iba a cambiar la circunstancia. Pues sí, Dios la cambió porque tenía un propósito. Y saben que Dios entiende, yo quiero decirles, Dios entiende nuestros momentos de frustración y de dolor y de quebrantamiento. Dios entiende porque Dios nos ha hecho seres emocionales también. Sentimos, nos duele. No porque seamos cristianos no podemos sentir nada. Sí sentimos. Es mentira cuando decimos que no sentimos nada. Sí, nos duele. Nos sentimos muchas veces frustrados. Nos sentimos muchas veces olvidados. Dios ve. Quizás nos sentimos adoloridos y amargados por circunstancias de la vida. Pero Dios a través de eso ha permitido que lleguen esos momentos para lo que va a hacer más adelante. Y lo que va a hacer más adelante son cosas que he estado pasando por dolor, hijos en amargura, tan en tu corazón, eso se le pega, eso pasa. Y amigo que me escuchas, arte y hacerte pedacitos para lo que Él tiene que hacer, ¿cierto? Dios nos llamó, si estábamos formados. En el mismo instante, Dios tenía que están pasando por tu vida, que han pasado y que están pasando. Dios las ha permitido. No, Dios no te las ha mandado, muchas cosas nosotros no las hemos buscado, ¿cierto? Y circunstancias han pasado. Pero en medio de eso Dios está para llevarte al propósito que Él tiene contigo. Estamos con su nietecito. Era el rey David y después el Señor Jesús, la línea mesiánica. Todos los días. Entonces, si tú estás, el Señor ha roto tu vasija completita, el Señor va a ser contigo. Esta mujer Dios la usó grandemente, que empezó a, Dios le dio una gracia a ella, que la empezaron a salir obreros, misioneros, porque esta mujer, su esposo en la China, sino que el Señor la usó para levantar primera estación de radio. Así que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, que tú vas a hacer en medio. Decirle hoy al Señor que primero, si tú has estado pasando así como Noemí, si te has sentido así, amargado o amargada, dile al Señor hoy que te quite esa amargura y que te lleve a su propósito. Igual Él lo va a hacer. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu propósito en nuestras vidas, que hasta aquí nos has traído. ¿Cómo nos has traído? Muchas veces no sabemos, pero hasta aquí nos has traído, Señor. Y hoy queremos caminar hacia lo que nos falta, Señor, y recibir esas nuevas fuerzas tuyas, recibir tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Di conmigo, yo recibo esas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Di conmigo, yo recibo esas nuevas fuerzas. Y di conmigo, yo creo en mi corazón que veré la gloria de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, aquellos que nos están acompañando por internet, Dios les bendiga.
Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Bendiciones a todos.